meses o 4, no me acuerdo. Pero cuando yo vi la iglesia llena de jóvenes, imagínense que nosotros empezamos y no sé si eran 10, 15 jovencitos, que de eso después se van yendo, qué sé yo. Y cuando hicimos un campamento con 87 jóvenes, nos gozábamos, porque yo decía, ¿de qué barrio es tal? ¿De qué barrio es tal? ¿De qué barrio es tal? No sé cuántos barrios. Y yo decía, ¿se acuerdan cuando fuimos a ganar las almas a ese barrio? Bueno, esos chicos son de ese barrio, esos son de ese barrio, esos son de ese barrio. Toda una tarea que hicimos, fue un trabajo, amén, pero el Señor se quería glorificar, amén. Así que bueno, voy a ir a lo que vine, amén. Vamos a hablar de palabra y les comparto algo muy lindo que un poquito compartió mi esposa, la necesidad de siempre poder traer a este tiempo, por lo menos mientras nosotros estemos compartiendo, que me gustaría ver de ustedes, es para anotar. Porque en una hora usted no se va a acordar ni en las buenas tardes de todo lo que vamos a hablar. Pero si usted toma apunte del versículo bíblico de lo que el Señor le habló, usted puede meditar en esto y puede aprender y puede compartirlo. Amén. Hoy vamos a hablar de doctrina, la palabra doctrina. Amén. Mi esposa dijo que la doctrina es enseñanza. Amén. Y nosotros vamos a apuntar en la doctrina bíblica. ¿Sí? Y nuestro anhelo es poder que usted no solo tenga el corazón, el sentir, sino que también tenga fundamento. ¿Amén? Fundamento, porque la fe, como compartía el hermano, se pone por obra y nuestra fe crece cuando yo conozco más del Señor, cuando yo aprendo, cuando yo puedo declarar su palabra. Amén. En momentos difíciles yo tengo que expresar de mi boca palabra de Dios. Y esto se va a aprender con el conocimiento de la palabra. Amén. Así que invertir tiempo en aprender es una bendición, porque todos los que están en este lugar tienen que entender algo. No tienen que ya decir, uy, ¿por qué se fueron estos hermanos? ¿Por qué? Si no, dijo el apóstol Pablo, en todo y por todo soy enseñado. O sea, en este tiempo el Señor quiere enseñarte, quiere usarte y quiere trabajar en tu vida, amén. Usted tiene que decir, gracias Señor porque estoy en pie. Ahora, ¿qué quieres hacer con mi vida? Acá estoy, me voy a preparar. ¿Y sabes qué? Voy a ser yo el que va a llevar la palabra, voy a ser yo el que va a estar en la alabanza, voy a ser yo. ¿Por qué? Porque el Señor te dejó en este lugar y tenés que ser un instrumento, amén. No es que estamos contentos porque no está el otro hermano o lo que fuese, no es así. Vamos a orar por ello, pero voy a tomar mi lugar. Amén. Es importante entender esto. Tiene que tomar un lugar en el Señor. Amén. Bueno, doctrina, enseñanza. Y para que quede claro, el fundamento de la iglesia. Amén. Cuando hablamos de doctrina, tenemos que saber qué es enseñanza. ¿Por qué nosotros decimos, esta es una iglesia, cuando nosotros podemos compartir con alguien? No, esta es una iglesia de sana doctrina. ¿Ustedes han dicho sí en algún momento? ¿Sí? Bueno, tenemos que entender qué nos diferencia, por qué es de sana doctrina y por qué algunas otras quizás son más libres. ¿Sí? Bueno, ¿en qué? ¿En qué se diferencia? ¿Y por qué nosotros decimos sana doctrina? Primero eso lo vamos a encontrar en la palabra, a esto, amén. Pero tenemos que, es en la doctrina, es en el fundamento donde la iglesia nace, donde la iglesia crece y es donde la iglesia tiene todo el argumento, lo que vivimos y lo que hacemos. O sea, para usted poder defender su iglesia, tiene que decir, mira, nuestro fundamento es la doctrina, es la sana doctrina. No hacemos nada fuera de lo que dice la palabra de Dios, ni le añadimos ni le quitamos. Amén. Eso es cristianismo. Amén. Vamos a ver un poquito y acompáñenme a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Amén. Vamos a empezar por ahí. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Amén. El apóstol Pablo fue el padre espiritual de Timoteo. Timoteo fue su discípulo. Amén. Y era un joven. Y él lo estaba preparando para pastorear, para seguir adelante la tarea. Amén.
Entonces dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a leer del 1 al 4, amén. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fíjese ahí. Esta palabra es muy profunda porque el apóstol Pablo le está diciendo a su discípulo, diciendo, te encarezco. Le está diciendo, mira, un poco más que un consejo, sino te ruego que te ocupes de esto, que es importante. Le dice que prediques la palabra. Amén. Le dice a tiempo y fuera de tiempo. Cuando todo el tiempo trata de capacitarte en esto y trata de capacitar a otro. ¿Por qué? Porque vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos donde se van a levantar falsas doctrinas, donde se van a levantar sectas. Usted sabe que las sectas, todo lo que son inventos de hombre, nacen muchas de la palabra de Dios. ¿Qué hacen? Sacan un versículo fuera de contexto. Es un pretexto para pecar, ¿no? O sea, justifico mi falta. Y creo que no es así. Por ejemplo, atrás de esas religiones conocidas como el adventismo, como Testigos de Jehová, como varias, lo que hay es un temor al infierno y ellos no creen, por ejemplo, hasta aquellos que se llaman hermanos libres, ¿sí? Que la salvación no se pierde. Entonces, si yo le pregunto a usted, y yo después quiero que usted anote todas las preguntas que tiene y todo lo que usted quiera aprender, que si el Señor permite, vamos a responder específicamente para que usted tenga un argumento. Qué lindo que es que venga un testigo de Jehová y no se vaya de su casa, no, salí vos, no, sino que uno salga y esa persona que vino a traer supuestamente a Dios se encuentre con Cristo. Porque se encuentra con una persona que le va a argumentar y le va a fundamentar y le va a decir, mira, la palabra de Dios dice esto y poder argumentar, porque créame que ellos se preparan 2 años para salir a la calle y tratan de buscar todos versículos para llevarlo a usted a creer en lo que está diciendo. Si usted no tiene fundamento, créame que parece todo de Dios y todo creíble. Y parece que les tenemos que decir que se vayan y nos quedamos como diciendo, no pude defender mi verdad, no pude defender el evangelio, no pude tener el argumento para ganar esa alma. Piensen esto, no para ganar una discusión, para ganar esa alma. A ver, si yo le pregunto a usted, ¿cree que un testigo de Jehová está confundido? ¿Qué me diría? Amén, sí. ¿Y usted cree que está en la verdad? ¿Está seguro de eso? ¿Sí? Si viniera acá un testigo de Jehová, ¿usted le podría argumentar por qué está en la verdad? ¿Y por qué está confundido él? Tenemos que empezar a preguntarnos esto. Amén. Y tenemos que tener fundamento de esto. ¿Sí? ¿Y por qué ustedes en la iglesia, por qué usan pollera? Si en mi iglesia sentimos al Espíritu Santo y hablamos en lengua y usamos pantalones, ¿por qué se tienen que poner una corbata los varones? Uy, yo no la traje. ¿Por qué la iglesia de ustedes es antigua? La nuestra es más moderna. Miren, les comparto. Nosotros el sábado compartí, no sé si fue claro, permitimos que fuesen jóvenes que están con nosotros trabajando, permitimos porque conocíamos al líder, al hermano que está trabajando ahí de tanto tiempo, fueron a visitar una iglesia en Rodríguez y ¿qué nos contaron nuestras hijas? Dice, luces de colores.
baile, salta, todo un boliche. No, pero Dios sabe todas las cosas, nosotros permitimos. Obviamente no van a ir más, pero nosotros ahora nos vamos a sentar y nos vamos a explicar todo lo que vivieron, que eso no es de Dios, que eso es estrategia del mundo, que eso se parece a un boliche. Nada que ver a lo que ellas pueden ver hoy acá. Me voy a extender mucho, no quiero hablar tanto. Dice el apóstol Pablo, le dice, lo insta, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y le dice, redarguye, reprende, exhorta, que quiere decir, todo esto es, tomate el tiempo de hablar, de corregir, de enseñar con toda paciencia y doctrina. No a mí me parece, no porque mirá, si vos haces estrategias, no. Lo que usted diga y lo que yo digo no importa. Mi experiencia no sirve. Yo tengo que predicar con la palabra de Dios. Mire, yo un día estaba evangelizando con un maestro de seminario y lo escuché predicar al lado mío y le dice, no, porque mi pastora dice, primero dijo pastora, ¿no? Mi pastora dice que... Y yo no dije nada, pero fuimos a otro lugar a predicar y dice, no, porque mi pastora dice. Y yo le dije, hermano, le digo, nosotros así no le vamos a ganar a nadie. No, porque te invito a mi iglesia. No, usted tiene que invitar a Cristo. Y no es lo que diga el hombre, es lo que dice, la palabra de Dios dice, y eso es lo que hace impacto. ¿Me entiende? Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Amén. Entonces dice con toda paciencia y doctrina. Volvamos a lo que es doctrina, enseñanza, fundamento de la palabra de Dios. Amén. Con todo esto le dice que vaya y predique, porque dice, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea que empiezan a quitar los fundamentos de la palabra para que no se vaya tal hermano, para que no se ofenda al otro, para que el otro esté contento, para que no están así. Y empezamos a permitir, por ejemplo, una relación de fornicación, pero porque si no se va el hermano, y no es así. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que eso es pecado, entonces no estamos echando al hermano, le vamos a corregir porque queremos que se salve. Amén. Esa es la palabra. Amén. Así que continuamos, 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. Amén. ¿Quién puede leerla? Segunda de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos en Cristo. Fíjese cómo hablaba el apóstol Pablo a los Corintios. No somos como muchos que medran, o sea, que falsifican la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios. O sea, nosotros estamos compartiendo sinceramente lo que es de Dios, lo que está escrito en la palabra. No vamos a mentirle para quedar bien, no vamos a ocultarle, vamos a ser sinceros, vamos a decir la verdad. Amén. ¿Por qué? Porque no sería ya la palabra de Dios. Si empezamos a ocultar el pecado, si no le decimos, al pecado tiene nombre y apellido. No se lo pusimos nosotros. Hay listas en la palabra de Dios, dice, los adúlteros, los fornicarios, los borrachos, los ladrones, los mentirosos, no heredarán el reino de Dios. No lo heredarán. ¿Quién le puso nombre? La palabra de Dios. Ahí está escrito, amén. Entonces yo no puedo decir, no, porque vos te vas a salvar, te vas a ir al cielo, si la persona no se arrepiente. Amén. Entonces tenemos que entender estas cosas, ¿sí? Tenemos que entender estas cosas. Primera de Timoteo capítulo 4, amén, versículo 11. Si alguno lo tiene, lo puede leer. Del 11 al 13. Primera de Timoteo 4, del 11 al 13. Esto manda y enseña. Ninguno no tenga poco, sino
El 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. Fíjense, aquí hay una palabra muy para jóvenes. Amén. Le está diciendo, esto manda y enseña. Se lo da como un mandamiento. Esto manda y enseña. Le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas más grandes quizás te tienen de menos por tu edad. Acá la sabiduría no es por los años, porque hay gente que tiene ya avanzada edad y sigue cometiendo errores como un adolescente. Y no es la madurez en Cristo, no tiene nada que ver con la madurez terrenal. Usted, siendo un jovencito, puede exhortar a un anciano de 70 años que se está yendo al infierno por vivir en el mundo y apartado de Dios. ¿En qué? ¿Cómo uno puede ser sabio? ¿Cómo puede un jovencito ser anciano de la iglesia? No por la edad, sino por esto. Porque dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino empieza a hablarle sobre la conducta. Y le dice, sé ejemplo de los creyentes. En palabra, qué importante que es que usted y yo conozcamos la palabra de Dios. Que tengamos ese conocimiento, ese fundamento en lo que dice la Escritura. Dice, en conducta. ¿Cuál es la conducta que tiene que tener un cristiano? Y tratar de ser calladito, de no hablar mucho. No, la conducta es testimonio y es andar aprobado según Cristo. No es que mi conducta no, porque yo nunca molesto, soy una persona... No, es qué es lo que haces con tu vida, porque yo puedo ser una persona así, calladita y todo, y por otro lado puedo estar, por ejemplo, mirando cosas obscenas en el celular. Entonces, sí, para los demás parece, no, es un buen chico, pero realmente, ¿qué es delante de Dios? Dice, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, y acá menciona también amor. Ahí es donde somos probados, mucho somos probados, ¿sí? No es lo que decimos, sino es lo que hacemos. No es tanto cuántas veces estoy en la iglesia, sino de qué manera yo hago notar la iglesia en mí, lo que Dios está haciendo en mi vida. Amén. Y voy a ser probado en esto. Todo el tiempo voy a ser probado. Entonces dice en amor, por ejemplo, cuánto a mí me cuesta, sé que cometemos errores, sé que a veces nos enojamos, sé que muchas veces nos fastidiamos. Ahora, sé pedir perdón. Ahora, sé reconocer mis faltas. Ahora, sé humillarme. Sé poner mi mirada en aquel que está necesitado y que quizás está actuando mal, pero por la ignorancia de no tener al Señor. Eso es amor, negarse a uno mismo para que conozcan a Cristo. Es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Dijo, Señor, no le tomes en cuenta a este pecado, ¿sí? Porque ellos no saben lo que están haciendo, no saben a quién están crucificando. Aparte de toda esa humillación que sufrió, Él siguió actuando con amor. Entonces nos habla a nosotros en espíritu, en fe y en pureza, que significa santidad. Amén. Por ejemplo, cuando hablamos de pureza y hablamos de santidad, en la juventud tenemos que entender y tenemos que tener bien claro que para nosotros estar bien delante de Dios, por ejemplo, no podemos estar en lujuria, en pecado, en fornicación, en cosas que realmente apagan el espíritu, que nos apartan de Dios, ¿sí? Sepan entender todo el proceso del noviazgo, que sería algo muy lindo de poder hablar en profundidad cómo se debe manifestar un noviazgo cristiano. Ese es otro tema, ¿sí? Pero bueno, acá nos está dando a nosotros los puntos claves acerca de cómo debe andar el apóstol Pablo enseñándole a su discípulo, y le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Una cosa importante,
Hace poquito tiempo conocí a un joven que me impactó. Yo se lo dije. Mire, yo fui a un culto, me invitaron y... No, miento, fuimos de visita. Y bueno, estaba ahí y me invitaron a predicar. Pero antes de predicar, se subió un joven y él se puso a hablar y leyó un versículo. Y ahora después yo voy a leer el versículo que él leyó, justo está acá en la enseñanza. Pero él compartió el versículo, después cerró la Biblia y empezó a taladrar a toda la iglesia con versículos bíblicos, porque la palabra de Dios dice esto, porque la palabra, y no dice la palabra de Dios, dice, porque en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13, ¿qué dice la palabra? Y la iglesia lo miraba como diciendo, ¿qué dice? Y él decía, dice pa, y así. Y yo lo escuché y tiró versículo uno atrás de otro. Y yo estaba sentado atrás y lo miré y me gocé. Me gocé en lo que ese jovencito estaba haciendo. La verdad que me gocé. A veces ni los pastores saben tanto, tienen tanto conocimiento como este jovencito. Amén. Después de eso, bueno, pudimos compartir y bueno, él me invitó a su iglesia. También fue una bendición. Hace poquito estuvimos ahí. Bueno, algún día también le voy a decir que venga a visitarlos. Amén. Pero... ¿a qué voy con esto? Que yo me quedé gozoso, amén, en ver eso. Y qué lindo que usted se pueda levantar con fundamento. ¿Sabe qué difícil o qué valor que tiene sentarse a hablar con una persona y que necesita un consejo y puede decirle, mirá, la palabra de Dios dice esto? Mirá, la palabra de Dios dice esto. Primero oímos, después damos palabra. No experiencia mía, sino lo que Dios puede hacer. Amén. Eso tiene una autoridad. Entonces, vayamos, pero ahí es directamente para los jóvenes, ¿eh? Ocúpate de la lectura, ¿sí? Dice la exhortación y la enseñanza. Le está diciendo, aprende para corregir, aprende para enseñar, aprende. ¿Cuántos de ustedes pueden ser maestros de escuela dominical? ¿Cuántos pueden ser, cómo el Señor nos puede levantar entre ustedes un líder, un pastor, un evangelista, un misionero, un hombre de Dios? Amén. Pero ¿qué es lo que vamos a llevar? ¿Qué es lo que vamos a dar? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es lo que nosotros estamos compartiendo? Porque si nosotros lo hacemos por emoción, eso dura poco. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a 2 de Timoteo, ahora la tenemos con Timoteo, ¿no? 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, 17, amén. Este es el pasaje que compartía el hermano, a mí me encanta. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El fundamento de la iglesia está en la escritura, en la palabra de Dios. Y el Señor le está diciendo toda la escritura. Hay personas que quieren sacar el Antiguo Testamento porque estamos en la gracia. No podemos arrancar ni una hoja. No podemos agregar, no podemos ni quitar. Pero ¿sabe qué? El otro día me tocó compartir, tener que defender la doctrina con una persona que insistía en que... no sé si ustedes conocen los Jesús Solo. Este es un predicador de los Jesús Solo. No era cualquiera. Este anda por todo el mundo, sabe por todos lados, ¿sabe qué anda haciendo? Confundiendo a los cristianos. Y va a todas las iglesias. Y yo en una iglesia, él vino una vez que nosotros estábamos en un aniversario hace como 3 años, y después que pasó y compartió. Después terminó el culto, él tuvo un cortocircuito con mi esposa porque empezaron a hablar de doctrina. Y yo me acordaba, me había olvidado, y hace poquito entró, estábamos haciendo culto, bueno, y vino. Después del culto él manifestó que la Trinidad no es así. Entonces, bueno, tuvimos que hablar. ¿Y sabe qué? Me dice, no, porque el nombre de Dios es Jesús, y todo Jesús, y todo Jesús. Mirá, hermano, le digo, hay una Trinidad. Le digo, y si vos me sacás
que el nombre de Jehová no existe, entonces arrancame todas las páginas del Antiguo Testamento. Pero como dijo mi esposa, todo el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo. Si uno lee de Génesis al Apocalipsis no hay error. Y si uno lo quiere buscar a Cristo en el Antiguo Testamento, lo encuentra. Eso se llama teofanía, ¿sí? Que son las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, que son lindas de buscar también. Amén. Pero bueno, dice la palabra del Señor que dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto significa que usted y yo servimos en la obra de Dios si nos preparamos en la palabra. Amén. Si nosotros aprendemos de la palabra, ¿sí? El gran problema que tiene la iglesia es enamorarse, por ejemplo, del hombre. Mire lo que le voy a decir, la iglesia católica, ¿cuál es uno de los pecados más grandes que tiene la iglesia católica? Idolatría, ¿sí? ¿Y cómo puede la iglesia evangélica, el cristiano, tener idolatría también? ¿A quién a veces? A los siervos, porque lo ponen en un lugar más alto del que tiene que estar. Usted y yo somos hombres que necesitamos la misericordia de Dios todos los días. Y por eso cuando un hombre se equivoca, yo siempre les comparto esto a los hermanos y les enseño, les digo, miren hermano, ¿sabe por qué usted tiene que aprender y tiene que celar la palabra? Por amor a Cristo, por amor a su alma y por amor a la nuestra. Porque ¿qué pasa si hoy a mí se me ocurre venir y empezar a decir algo que no es tan así? Y a usted le hace ruido. Y empiezo yo también a llevarlo por otro lado. Qué lindo que... Esto no lo dice la palabra. Esto no es... Qué lindo es que, por más que es... ¿Sabe lo que es amor? Sentar y decir, me parece que nos estamos desviando acá. Me parece que esto no es de Dios. A ver, ¿dónde está? ¿Qué fundamento tiene en la palabra esto? Pero ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe por qué hace 40 años todas las iglesias usaban pollera y todas las iglesias eran de sana doctrina? Porque estaban cuidando la palabra. ¿Pero qué sucedió? Empezó el mundo, empezó la modernidad y todo eso, ¿sabe qué hizo? Se infiltró dentro de las iglesias. Y hay pocas iglesias como esta. Ahora usted va y abundan las otras. ¿Qué entró en el medio? La música cristiana, entró un montón de show, entró un montón de mercado. No tenemos que ser inocentes de esto. Usted entra en internet y hay todo un mercado de música, no alabanza, no adoración, porque es un negocio, porque es un comercio, porque se cobra. Amén. Entonces tenemos que entender todas estas cosas y nosotros tenemos que ser instruidos en la palabra, en el espíritu, para poder discernir, para poder apartar, para poder corregir. Se puede equivocar mi hermano, puede estar tropezando, el Señor dice que nadie tenga en poca tu juventud, se puede estar equivocando un predicador, ¿sí? Pero yo tengo el conocimiento de la palabra y puedo mirar y decir, eso no es tan así, ¿sí? Qué lindo que es. Yo, por ejemplo, mi esposa siempre me toca predicar, pero cuando puedo estar 1 hora hablando, pero cuando metí la pata, usted sabe que dije algo que no es, que suelo no, porque veo que uno trata de cuidarse. Cuando termina el culto, esto no lo explicaste bien. Quizá no era antibíblico, pero esto no lo explicaste bien. Y bueno, mis hijas también aprendieron lo mismo y me exhortan automáticamente, me corrigen. Entonces uno sabe que está predicando, que está compartiendo y que tiene que tener fundamento. Amén. Qué lindo es que usted como joven pueda discernir por el conocimiento que tiene de la palabra, para que no cualquier persona venga y te diga lo que sea. Amén. Eso es lo que se tiene que levantar en la iglesia. Hermanos, jóvenes que celen la palabra, que celen la doctrina, que ayuden en la edificación, que no aconsejemos según los sentimientos, según las emociones, sino que según el fundamento de la palabra de Dios. Amén. Eso nos da otra autoridad. Amén. Bueno, para no ser tan extenso, simplemente, por ejemplo, vamos a un ejemplo de doctrina.
Vamos a un ejemplo de doctrina, ¿sí? Como dijo mi esposa, en el Antiguo Testamento hay 613 mandamientos, ¿sí? Solamente de Génesis a Deuteronomio. Así que imagínense todo lo que hay para cumplir. Y bueno, también a esto los judíos le añadían mandamientos de ellos, ¿no? Que Jesús los corrigió en algún momento porque les pedían que se lavasen las manos y el Señor le dije, pero laven el corazón. Amén. Entonces, vamos a un ejemplo. Vamos a 1 Corintios capítulo 11. Amén. Un ejemplo muy conocido. Amén. Que quizá muchos de nosotros lo hemos practicado muchas veces, y espero que sí. 1 Corintios capítulo 11, amén. Vamos a ver ahí un tema importante, por 11, 23 al 26. ¿Alguien me puede decir qué hay ahí? ¿De qué habla la palabra? De la cena del Señor o Santa Cena, amén. Cualquier cristiano, un día dije no, porque vamos a tomar Santa Cena. Alguien me dijo, ¿y qué es eso? Está bueno, a veces algo que para nosotros lo hacemos por costumbre, tener fundamento de por qué se hace. A ver, cuando nosotros leemos la palabra misma nos va a enseñar algunas cosas. Antes de ir a la Santa Cena, antes de ir a la doctrina, acompáñenme a Colosenses 2.8. Colosenses 2.8. ¿Sabe qué lindo cómo uno se ejercita en la palabra del Señor y buscando la Escritura, leyendo y no se acostumbre, por ejemplo, a usar un celular? Porque el día que se le acabó el Wi-Fi, se acabó el cristiano. Agarre la Biblia, amén. Colosenses 2.8. ¿Qué dice Colosenses 2.8? ¿Un valiente o una valiente? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y necias, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo. Fíjese lo que dice, que nadie los engañe, iglesia de Cristo, que nadie los engañe con sutilezas, con fábulas, con costumbre de este mundo y no según Cristo, no según lo que el Señor le está pidiendo. Por ejemplo, a hoy se hacen un montón de cosas dentro de la iglesia moderna que Dios no lo está pidiendo. Por ejemplo, y ahora vamos a ver, el Señor Jesús nos pidió a nosotros que lo recordemos de una manera. Ahora vamos a ir de qué manera. Pero hoy, para que la gente esté contenta, hasta se está celebrando todo lo que se celebra afuera. Pero nosotros como hijos de Dios y como dice la palabra, que nadie nos engañe, que tengamos fundamento, que vayamos a la Escritura, que vayamos a la lectura, como hijos de Dios, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo? Está todo acá. Está todo, no hay nada por descubrir y yo lo tengo que saber, amén. Y de esa manera yo ayudo a edificar, a cuidar el lugar a donde yo estoy, amén. Porque siempre, dice la palabra, nos enseña que hay lobos de la doctrina, perros de la doctrina, que quieren corromper, que quieren destruir, que quieren ir sacando, que vienen con estrategias, que vienen con opiniones, que vienen con cosas nuevas, con tal de que haya más gente. Pero, a ver, si vamos a la cantidad para medir el éxito, entonces el ministerio de Jeremías fue un desastre. ¿A cuánto ganó? Jeremías, nadie le hacía caso, se la pasó llorando. Decía, no quiero predicar más en tu nombre, ¿no? Si vamos al ministerio de Juan el Bautista, lo seguían mucho, pero terminó por decir la verdad, por llamarle al pecado, le cortaron la cabeza. Y si vamos al ministerio de Cristo, que no se parece mucho a los ministerios exitosos que hoy vemos acá en la tierra, que vienen esas personas que tienen avión privado, que viven con autos lujosos, que viven... Miren, el Evangelio no es eso. El Evangelio es humildad. El Evangelio no es un negocio. El Evangelio no nos llama a nosotros a vivir en un country, a andar en una 4x4 y que el hermano no tenga para comer. El Evangelio no es eso. Yo lo veo a mi maestro, lo veo a Cristo viviendo en humildad,
¿sí? Y sacándose, dando, compartiendo. Ustedes lo ven que él dormía, comía, no iba él a McDonald's y lo mandaba al otro al pescado, no. Él comía lo mismo, compartía con ellos, pasaba tiempo con ellos, amén. Entonces, qué lindo que es vivir lo que el Evangelio, pero es Evangelio humilde. La iglesia no es un salón de belleza, la iglesia no es una competencia de ver quién está mejor económicamente, la iglesia no es un lugar a donde yo tengo que mirar de reojo a mi hermano, donde yo tenga que tener celos ministeriales, porque ¿por qué él te predica y a mí no me dan? ¿Por qué mi hermana es la que canta y si yo tengo mejor voz? Sabe que todas estas cosas suceden en la iglesia, pero de eso nos tiene que librar el Señor. Y el Señor tiene tu lugar a su tiempo. Amén. Y todo es una enseñanza. Amén. Entonces, hoy por hoy hay un montón de cosas que se hacen en la iglesia de estos tiempos. Sí. Hoy, por ejemplo, nosotros tuvimos un inconveniente una vez en una iglesia que nosotros servíamos, cuando, no sé si ustedes saben que en octubre está el día de Halloween y las iglesias hacen octubrillante, ¿sí? Muchas iglesias hacen octubrillante. ¿Qué significa Halloween? Tenemos que entender que hay todo un mundo espiritual y donde se consagran sacerdotes satánicos, donde se hacen sacrificios de niños. No es simplemente una fiestita inocente, no. Es el mes del ocultismo y es consagración de brujos, de todo. Terrible. Espiritualmente es terrible. La iglesia, o mucha iglesia, para contrarrestar esto, ¿qué hizo? Vamos a hacer la fiesta de la luz. Ya que ellos hacen la fiesta de la tiniebla, vamos a hacer la fiesta de la luz. Entonces hacen octubrillante. Y es Halloween, pero ahora con la victoria de Jesús. Y van disfrazados los chicos, se visten en iglesia, se visten de todo tipo de personajes y todo. Ahora uno tiene que entender todo lo que hace, y escuche bien. Es fácil, nosotros decimos sí, pero yo estoy hablando generalizando. Si yo empiezo a hablar en profundidad, nos empiezan a temblar los pies, porque empiezo a examinarme que yo tengo cosas que cambiar. No quiero ser tan profundo, pero yo quiero que usted discierna lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, todo lo que yo hago me está dando a entender lo que hay en mi corazón. Si mi televisor me está mostrando pecado, yo voy a mostrar eso. Si mi vestimenta está mostrando sensualidad, yo estoy también haciendo pecar a otro. Si yo estoy hablando de más, estoy murmurando y tantas cosas, hermano. Y por tantas cosas nosotros le abrimos puerta de pecado al diablo sin darnos cuenta y nuestra vida retrocede. Le voy a contar algo cortito, quiero terminar rápido. Mire, a mí me tocó trabajar en una campaña de liberación donde estaba Carlos Anacondia. Es un evangelista, no sé, capaz que alguno lo conoce, y donde Dios lo usa mucho en ese ministerio. No estoy hablando de doctrina, no quiero mezclar otras cosas. En liberación el hombre ora y suceden cosas espirituales terribles. Y a mí me tocó estar en una campaña trabajando, nunca había ido, pero bueno, el Señor me llevó a trabajar en la carpa, a donde van la gente, vamos a decir, los endemoniados, van y entran a la carpa. Y ahí adentro es un desastre. Creo que es muy profundo contar todo lo que se ve ahí. Y a mí me llamó la atención que en 10 días, todas las personas que me tocó ministrar, y parecía re endemoniadas, que sacaban espuma por la boca, se revolcaban, rompían su ropa, cuando uno le oraba, cuando ya estaban en su perfecto cabal, me decían, yo soy cristiano, yo asisto a una iglesia. Todos lo mismo. Usted dice, este tiene un pacto con, este le sirve, este se hizo. No, cristiano, asiste a una iglesia. Ahora, cuando uno empieza a hablar, empieza a obrar el Señor, donde entró el enemigo y
por muchos lugares. Pero eso es para otro tema. Qué lindo que nosotros podamos entender esto. Dice que no nos dejemos engañar, amén, con costumbres del mundo, amén. Ahora, termino con esto. Le dije el ejemplo de la Santa Cena, 1 Corintios 11, amén, y ya vamos terminando. 1 Corintios 11, versículos del 23 al 26 vamos a leer, amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mire lo que dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor, nada nuestro, todo del Señor, todo en la palabra. El apóstol Pablo lo deja escrito, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Así que todo lo que el hombre quiera meter, ¿por qué dice huecas, sutileza y fábulas? Porque hoy se metió la psicología dentro de la iglesia. Hoy mucha psicología, mucho tú puedes, se viene el año del éxito, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. No le dicen arrepentite del pecado que está y que con ese auto nuevo te va al infierno. No, le dicen que todo prosperidad. Eso es una falsa doctrina. Entonces dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Creo que todos escuchamos esto. Amén. ¿A dónde viene la enseñanza? Dice, hacer esto en memoria de mí. ¿De qué manera el Señor nos manda que nosotros vivamos y que nosotros lo recordemos? Hacer esto en memoria de mí, con la Santa Cena. Yo no tengo que andar con una cruz acá diciendo yo soy cristiano. Tengo que vivir una vida de santidad, tener a Cristo en mi corazón y tengo que practicar esto, ¿sí? Que es la comunión, que es entender la cruz del Calvario. Hacer esto en memoria de mí. Y lo dice también con la sangre, ¿sí? ¿Dónde está la enseñanza también en esta doctrina, en este fundamento de la iglesia? A donde nosotros tenemos que arrancar. De todo lo que nosotros hacemos tiene un fundamento. ¿Dónde está? Está en la palabra. Y si te dicen, ¿y dónde está? En 1 Corintios 11. Qué lindo que yo pueda responder así. Fíjese, dice, y acá empieza la enseñanza. Dice, versículo 27, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa, dice, del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué pasa? Que nosotros, si no tenemos discernimiento y no entendemos y no conocemos la palabra, veo que todos van a participar y yo no quiero quedar mal con el hermano, no quiero quedar mal con el pastor, no quiero que me acusen, no quiero que me miren mal. Hago lo que hace el rebaño, me levanto o como, digo perdón Señor y listo. Pero dice la palabra del Señor, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente. Acá nos está llamando más a una sinceridad, a ser sincero delante del que quiere obrar en nuestra vida y no delante de los hombres. Y no quedar bien con el otro, sino con Dios. Amén. Ahí está la enseñanza, ese es el fundamento, el por qué lo hago. Primero está el mandamiento, tenés que hacer esto. Pero también está la enseñanza y está la advertencia. De esa manera trabaja el Señor. Y ahí es donde nosotros como individuos tomamos decisiones. Amén. Y ahí está toda la advertencia. Y dice que hay personas que están enfermas y debilitadas por hacerlo mal. Amén. ¿Y cuál es la enseñanza? Que en pecado no se puede tomar. Amén. Pero, por ejemplo, esto se practica según denominaciones. Por ejemplo, hay iglesias que una persona que esté en concubinato lo puede hacer porque ya tienen hijos. Y no es así, porque están en fornicación. La palabra dice que están en pecado. ¿Qué tienen que hacer? Ordenarse, casarse, y ahí van a estar bien delante del Señor. Entonces, esa persona están haciendo lo que le dice el pastor. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Lo que dice la palabra del Señor.
A veces por falta de conocimiento, y qué lindo que no es pecado no conocer, pero sí es lindo que nosotros podamos aprender para ayudar, para aconsejar, amén, para poder estar en orden. Mire, a mí me ha tocado visitar iglesias donde los pastores no estaban casados o que no creían que eso era importante. Entonces la iglesia, ¿qué entendía? Que eso no era importante, que estaba bien, que Dios te podía usar igual. Ahora, qué lindo cuando una persona puede tener el conocimiento, amén. Y el apóstol Pablo dice, ya terminando en Gálatas capítulo 1, ¿sí? Gálatas capítulo 1, ya terminando con porque hay mucho para hablar de doctrina, amén. Gálatas capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Para seguir un evangelio diferente. Escuche, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Y ustedes saben que hay otras personas que predican el evangelio, pero diferente. La palabra del Señor dice que no podemos ni sacarle ni quitarle. Tenemos que vivirlo tal cual es. Amén. Así que hoy yo quería hablarle acerca de lo que es doctrina, de lo que es fundamento, de lo que es la palabra, a dónde nosotros tenemos que acudir, dónde nosotros tenemos que alimentarnos y de qué manera usted se tiene que guiar y conducir hasta que Cristo venga. Amén. Es importante que usted aprenda, que usted busque, que no hace falta ir y estar en un seminario bíblico. Solo tiene que leer y tiene que ir con sus preguntas a la Biblia. Y tiene que meditar. Ahora, si usted tiene alguna duda y quiere expresarla, que nosotros podamos compartirla, está bárbaro. Porque no hay nada mejor que tener seguridad de su fe. ¿Por qué hacemos esto? ¿Y por qué hacemos esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo otro? ¿Por qué no hacemos lo que hacen los otros? Y vamos a la palabra y vamos a aprender lo que está escrito. Y eso nos va a dar autoridad. Amén. No lo que yo pueda decir. Recuerde que el enemigo conoce la palabra, amén, y va a intentar destruirnos, va a intentar tentarnos. Así que, bueno, hasta ahí la enseñanza, amén. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Bendito Dios de los cielos. Quizás, Señor, esta no es, Padre, la palabra emocional, la palabra, Señor, que puede hacernos llorar, Señor, o reír, pero es el fundamento necesario para edificar nuestras vidas sobre la roca, Padre. Dice tu palabra que hubo un joven que fue perseguido y que fue sacado a las puertas de la ciudad. Ese joven se llamó Esteban, pero dice que cuando a Esteban lo sacaron y quisieron hacer negar su fe, este varón tomó la palabra y habló con conocimiento, habló con fundamento, y Señor, no podían retener, no podían hacerlo callar, ni podían negar el conocimiento y la doctrina que ese jovencito tenía. Fue tan así, Padre de los cielos, que aún él pudo ver los cielos abiertos. Oramos en esta tarde para que tú levantes, Señor, jóvenes como Esteban, para que tú levantes, Señor, jóvenes como Timoteo, Padre, para que tú estés tocando los corazones y que ellos sean punta de lanza para ir allá donde esté la necesidad, para romper cadenas del diablo, para levantar una generación santa, por una generación valiente, esforzada, con el aliento de seguir tu palabra, de hacer tu obra, de ser columnas de este lugar, de ser los instrumentos que tú quieres usar en estos tiempos, Padre. Rompe toda cadena del diablo, todo pensamiento de desánimo, todo espíritu de tristeza, en el nombre de Jesús. Desbarata toda mentira del diablo en esta hora. Quebranta, Padre,
Padre, toda obra perversa y levanta, Señor, a una generación con identidad, con compromiso, Padre del cielo, para hacer tu obra. Quiero orar en esta tarde para pedirte, Señor, que tú estés sanando toda herida, todo pensamiento, toda tristeza, Padre, y que tú estés levantando a esta juventud como un remanente para el propósito que viene por delante. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, a ti te doy la gloria, Padre, te doy la honra y te doy la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.